de que algo de potencia tiene que aparecer, de ahí el nombre de la serie, además de que sus términos van a ser funciones, van a ser términos que dependan de una variable, va a tener que aparecer también una potencia, de ahí el nombre de serie de potencia. ¿Y cómo reconocemos cuando estoy frente a una serie de potencia? Por ser una serie va a ser una sumatoria, con n variando de 1 a infinito, de a sub n por x menos x sub 0 elevado a la n. Ven ustedes entonces que si yo desarrollo los términos de esta serie, van a depender de la variable x, por lo tanto, va a ser sus términos una serie de funciones. Pero donde este binomio, x menos x sub 0, donde x sub 0 es un número real cualquiera, este binomio está elevado a la potencia n, es decir, a la variación de los números naturales. De ahí entonces de que cuando yo desarrolle los términos, ese binomio va a estar elevado a una potencia natural. Y a sub n, ¿qué son los a sub n? Los a sub n no son otra cosa que coeficientes. Coeficientes que pertenecen a los números reales o bien pueden ser también números complejos. Por lo tanto, podemos decir son constantes, son números reales o bien complejos. Nosotros trabajamos únicamente dentro del campo de los reales, por lo tanto, entonces, estos a sub n van a ser entonces números reales. Con n, en este caso, puede variar desde 0 o bien desde 1. Si nosotros queremos que esto varíe desde 0, entonces, en lugar de colocar con n variando desde 1 hasta n, voy a colocar con n variando desde 0 a infinito, donde al conjunto de los naturales también voy a incluir el 0. Entonces, en este caso, n está variando desde 1, desde 0, perdón, y así sucesivamente hasta infinito. Esta entonces la forma que va a presentar una serie de potencias. Un coeficiente acompañado por un binomio elevado a una potencia natural, es decir, elevado a la n. Si yo desarrollo los términos de esta serie, el primer término, ¿cuál va a ser? Si yo desarrollo los términos de esta serie. Si n varía desde 0, todo este binomio elevado a la 0, cualquier expresión elevada a la 0 es 1. Por lo tanto, directamente, el primer término de la serie va a ser a sub 0. Más a sub 1 por x menos x0, más a sub 2 por x menos x0 al cuadrado, y así sucesivamente. A medida que aumente el valor de n, voy a empezar a escribir los infinitos términos de esa serie. Primera pregunta. Si comprendimos, entendimos cómo son los términos de una serie de potencias. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Las series de potencias son siempre convergentes? No, profe. ¿A qué te referís cuando me decís no, profe Nicolás? ¿Qué dijiste? Dependiendo del valor de x, si es mayor o menor que x sub 0, puede ser que alterne o no, y si no alterna, probablemente se vaya sumando cada vez más. X sub 0 es un número, ¿sí? Es un valor que como x, un valor ya constante. Estas series, las series convergentes, sí o sí por lo menos convergen para un valor. Por lo tanto, las series de potencia mínimamente son convergentes cuando la variable toma el valor de x sub 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí va a quedar una sumatoria de 0. Y por lo tanto, la suma va a tender a
ese valor que en ese caso va a ser 0. Y si yo hallo el límite de una constante no es una constante, Sí. por lo tanto va a existir el límite de esa suma. Por lo tanto, entonces, siempre la serie convergente va a converger por lo menos para cuando x tome el valor de x sub 0. ¿Sí? Primera condición. Otra cuestión. ¿Qué pasa si n toma el valor 0? ¿Qué pasa si n toma el valor 0? ¿A cuánto es igual esta sumatoria? ¿A 1 sería? A sub n. Si a n vale 1, va a ser 1. Si n toma el valor 0, este binomio me queda elevado a la 0 y este término me da 1. ¿Es así o no? Por lo tanto, a sub n será igual a a sub 0. Porque, cuidado, a sub n, los a dependen de n, pero no quiere decir que es exactamente igual a n. A sub n, por ejemplo, puede ser 2 sobre n más 1. Y de esta manera voy construyendo esos coeficientes a sub n. Pero si n toma el valor 0, con seguridad que este binomio es 1, 1 multiplicado por este coeficiente me va a dar este primer término. Por lo tanto, entonces, vemos que cuando n toma el valor 0, esta sumatoria es igual a sub 0, al primer coeficiente que acompaña a ese binomio. Esto, entonces, nos está indicando que las series de potencia siempre convergen como mínimo cuando x toma el valor de x sub 0, porque el resultado es 0, y si yo hallo el límite de esa suma me da límite de una constante que es igual a la constante. Por lo tanto, las series de potencia son convergentes como mínimo para este valor x sub 0. En ese caso, se dice que las series de potencia está centrada o tiene su centro en el valor x sub 0. Y ya vamos a entender qué quiere decir que están centradas o su centro es x0. Conclusión, mínimamente las series de potencias convergen para ese valor de x, cuando es igual a x sub 0. ¿Y qué pasa si x sub 0 es igual a 0? ¿Qué pasa si x sub 0 es igual a 0? ¿Cómo me va a quedar la serie? Me va a quedar esa expresión. A sub n por x elevado a la n, porque si esto es 0, obviamente con n variando desde 0 a infinito. ¿Eso no es serie P? No. ¿Cómo va a ser una serie P esto? Si tengo la variable, ya es una serie de funciones, y la variable está elevado a la n. Acordate, serie P es una serie numérica y es 1 sobre n elevado a la P. Por eso era una serie P. Esto es una serie, exactamente una serie de potencia, pero ¿qué diferencia hay entre esta expresión y esta? Que no aparece en este binomio, ¿quién? X sub 0. Y si no aparece x sub 0, ¿cuánto está valiendo x sub 0 entonces? 0 Si no aparece. 0. Está valiendo 0. Entonces, en este caso, esta es una serie de potencia cuyo centro o está centrada en el valor de x igual a 0. En este caso, el centro o de esa serie de potencia es x sub 0 o está centrada en x sub 0. ¿Qué quiere decir que está centrada o que su centro, en este caso es x sub 0, en este caso es 0? Que mínimamente esa serie converge para ese valor de la variable independiente. En este caso para 0, en este caso
para x sub 0. ¿Qué quiere decir mínimamente? Que puede converger en ese valor como mínimo y pueden existir otros. Pero ¿qué quiere decir centrado? Que si existen otro o bien otros valores para los cuales esta serie es convergente, ¿qué quiere decir? Que X toma otros valores para los cuales esta serie es convergente, toma otros valores, en este caso distinto de X sub 0, en este caso distinto de 0, el centro de ese intervalo para los cuales la serie converge, el centro de esos valores, en este caso X sub 0, en este caso es 0. Eso quiere decir que está centrada. Mínimamente es ese valor para el que converge, pero pueden haber otros. Si existen otros, estos valores constituyen el centro de ese intervalo para lo cual una de estas series o cualquiera de estas series converge. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que yo tengo que estudiar en este tipo de series cuál es el conjunto de valores reales que puede tomar la variable independiente X que hacen que la serie de potencia sea convergente. Mínimamente ya sé que converge en el centro. ¿Cuál es el centro? 0 en este caso o el valor de X sub 0 en este otro. Si existen otros valores, es todo un intervalo en el cual van a converger. Va a ser todo un intervalo de reales para el cual convergen esa serie. ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Cuál es el intervalo de valores reales que puede tomar la variable independiente para los cuales converge? Que son distintos a su vez de esto. Pero esto me está asegurando que en ese intervalo que yo estudie la convergencia, el centro de ese intervalo es X sub 0. ¿Se entendió lo que dije? Bueno, ahora lo que tenemos que estudiar es cuál es si existen otros valores que toma la variable, cuáles son esos otros valores para los cuales estas series de potencia son convergentes. Y para ello entonces tengo que estudiar justamente ese intervalo de convergencia. ¿Cómo hacer? Bueno, ya lo analizamos. Vuelvo a escribir entonces mi serie de potencia. Tengo mi serie de potencia entonces, y yo sé que esta serie está centrada en X sub 0, es decir, que mínimamente converge para el valor de X igual a X sub 0. Quiero ver ahora si existen otros valores que puede tomar la variable independiente X de manera tal de que también la serie converge para esos valores de X distinto de X sub 0. Para X sub 0 ya sé que converge. Por lo tanto, si existen otros valores, les dije, va a ser todo un intervalo de números reales donde el centro de ese intervalo para el cual esta serie converge, los infinitos valores que puede tomar X de ese intervalo tienen como centro de ese intervalo a X sub 0. ¿Cómo hacemos para estudiar entonces esos otros valores, si existen, para el cual esa serie de potencia resulta ser convergente? Puede ser, fíjense, cuando ya vamos a estudiar, un intervalo de números reales, o bien pueden ser todos los números reales que puede tomar esa variable X para los cuales esa serie de potencias converge. ¿Cómo determinamos si existe un intervalo o si son todos los números reales? Bueno, podemos
hacer una demostración y que ustedes tienen en la bibliografía. ¿Qué pasa si yo quiero ver ese intervalo? Supónganse que yo tomo de la recta numérica otro valor x sub 1 cualquiera a la derecha o a la izquierda, no importa si tomo a la derecha o a la izquierda. Tomo entonces otro valor de x distinto de x sub 0, por eso puse x sub 1, donde la serie también converge en x sub 1. Además de x sub 0, también esa serie de potencia converge para otro valor de x sub 1. Y yo voy a decir que esto es cierto, realmente, de que la serie también converge para otro valor real x sub 1, distinto de x sub 0, si solo si se verifica que para cualquier x comprendido entre x sub 0 y x sub 1, para cualquier x, esto que estoy diciendo hacia la derecha también lo puedo verificar hacia la izquierda de x sub 0, entonces voy a decir que la serie converge en x sub 1 también si se ve a cualquier x comprendido entre x sub 0 y x sub 1, se verifica que la diferencia entre x menos x sub 0 en valor absoluto es estrictamente menor que la diferencia en valor absoluto entre x sub 1 menos x sub 0. Si se verifica entonces esta desigualdad en valor absoluto, esta distancia en valor absoluto es estrictamente menor que esta otra distancia, entonces yo puedo garantizar que la serie es convergente también en x sub 1 y en cualquier otro valor de x comprendido entre x sub 1 y x sub 0. Si ustedes ven entonces aquí, esto en valor absoluto no es otra cosa que distancia, está midiendo distancias. Por lo tanto, esto que estoy teniendo aquí no es otra cosa que es una distancia hasta x sub 1 o entre x sub 1 y x sub 0 es una distancia. ¿Cómo yo verifico esta desigualdad? Bueno, es muy sencillo esto demostrar de que si esto se cumple, entonces la serie también converge en x sub 1. ¿Cómo hacemos esto? Partimos justamente de nuestra serie de potencia, porque estoy verificando si esa serie es convergente en otro valor distinto de x sub 0. Entonces, voy a tomar mi serie de potencia, su término general, y como lo estoy trabajando en valor absoluto, lo voy a tomar entonces en valor absoluto a ese término general. Pero fíjense que por propiedad de valor absoluto, estudiamos en análisis 1, aquí tengo un producto. Y ustedes saben que el valor absoluto es distributivo respecto al producto. Por lo tanto, esto es exactamente igual a decir el valor absoluto de A sub n por el valor absoluto. Y fíjense que si yo distribuyo el valor absoluto, tengo una expresión elevada a una potencia, pero por propiedad del valor absoluto, la potencia del valor absoluto es lo mismo que el valor absoluto de la potencia. Por lo tanto, esto es lo mismo que diga x menos x sub 0 en valor absoluto elevado a la n. ¿Me siguieron hasta aquí lo que hice? Sí. Lo único que hice Sí. al término general, le apliqué valor absoluto porque estoy comparando valores absolutos y apliqué las propiedades. ¿Estamos hasta aquí?
Bueno, fíjense entonces esta expresión. Fíjense que por propiedad de las igualdades, si yo a una expresión multiplico y divido por una misma expresión, ¿la igualdad se altera? No. No. Si yo multiplico y divido a una expresión dada por otra expresión, la multiplico y divido, la expresión no se altera. Entonces lo que voy a hacer es, a esta expresión que tengo, la voy a escribir aquí para que la vean, la voy a multiplicar justamente por esta diferencia, la voy a multiplicar también entonces por esa diferencia elevada a la n. Entonces, multiplico por x1 menos x0 a la n sobre x1 menos x0 a la n. Multipliqué y dividí por lo mismo, por lo tanto, obviamente, la expresión no está alterada. ¿Me siguieron hasta aquí? No los tengo a nadie esperando, ¿eh? Tengo 60 participantes, ahí 61, pero no los tengo, a ver. No los tengo a nadie, ¿eh? En el chat me están preguntando, hay gente que quiere que lo acepte, pero no los tengo más a nadie. No los tengo a nadie. De acuerdo a lo que yo tengo acá, no los tengo más a nadie. Tengo 61 y los acepté a todos. Deben ser viejos los mensajes, profe. Capaz que están en el anterior. No los tengo a nadie faltando. Bueno, seguimos un poquito. Fíjense que en esta expresión yo puedo escribir esto también de otra manera. Fíjense que puedo escribir estas expresiones, así como multipliqué y dividí, es exactamente que lo escriba a sub n por x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Y como ambos están elevados a la n, puedo escribir, si quieren, todo en valor absoluto elevado a la n, porque el valor absoluto es distributivo respecto al cociente, o bien, si quieren mantenerlo, a cada término en valor absoluto elevado a la n. ¿Sí? Perdón. Fíjense entonces que, y esto quedó todavía multiplicado por x1 menos x sub 0 por elevado a la n. Lo único que hice, escribí esto del otro lado. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Lo que hicimos? ¿Me siguieron? Sí, profe. Muy bien. Si nosotros miramos un poquito esto, fíjense que esta expresión que tenemos aquí, ahora, nosotros podemos mirar que si nosotros aplicamos a esta serie, que es convergente, para este valor dijimos x1, distinto de x sub 0, ¿qué debe ocurrir si yo le doy a x el valor de x sub 1? ¿Qué va a ocurrir si yo les doy, fíjense, a x el valor de x sub 1 y reemplazo en la serie? Me va a quedar, ¿qué cosa? Sumatoria de a sub n por x1 menos x sub 0 elevado a la n. ¿Es así o no? Si yo reemplazo, me va a quedar sumatoria de a sub n por x1 menos x sub 0 elevado a la n. Y cuando yo reemplacé x1 menos x0, ¿todo esto ahora ya no es un número? Sí. ¿Esto acaso no es un número? Sí, Sí, profe. profe. Por lo tanto, al reemplazar x por x1, todo esto se transformó en un número, por lo tanto, esto ahora es una serie numérica. Y si esta serie numérica es convergente, porque dijimos que converge para x sub 1, ¿qué va a ocurrir? Que el límite del término general, ¿cuánto vale? 0. Vale 0 cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, entonces, como la serie, porque partimos de que converge en x sub 1,
Al reemplazar, la serie se transforma en una serie numérica y si es convergente, con seguridad que cumple con la condición necesaria de convergencia. ¿Para qué nos sirve esto? Volvamos. Y entonces tenemos, si cumple la condición necesaria de convergencia, el límite del término general es igual a 0. Pero si esto se verifica, ustedes estudiaron límite. ¿Qué se verificaba en la definición del límite? Si 0 es el límite de esta expresión, esto implica ¿qué cosa? ¿Qué se verificaba? Que la función menos su límite no era menor que un cierto valor positivo, llamado épsilon, que estudiamos en análisis 1. Sí. ¿La función quién es? A sub n por x menos x sub 0 a la n, menos su límite, pero el límite ¿cuánto vale? 0. Vale 0, por lo tanto, esto es menor que un cierto valor positivo, donde A pertenece a los reales positivos. Se verifica la definición del límite porque, repito, converge y por definición del límite la función es esta menos su límite, evidentemente, eso tiene que ser menor que un cierto valor. Primera condición entonces, se cumple condición necesaria, se verifica la condición del límite. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, habíamos dicho, ¿se entendió hasta aquí esto? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Profe, yo no entendí el Sí. valor A, cómo salía. Acordate cuando estudiábamos límite, acordate que decía, la función menos su límite es menor que un cierto épsilon, donde épsilon es un valor positivo. ¿Te acordás o no? Que era un radio. Sí, sí. Acá ya me ponele si querés épsilon. Ah, vale. Ajá. Es un valor, por eso dice acá, A pertenece a los reales positivos, es un radio. Ajá. ¿La función quién es? La función es esta. Sí. Menos su límite, pero el límite ¿cuánto vale? 0, por eso ya no coloco menos 0. Eso es menor que épsilon. Épsilon. Ajá. En lugar de llamar épsilon le puse A. Ah, está. Gracias. ¿Por qué puse A? Porque el que lee la bibliografía, en la bibliografía dice A ese valor de épsilon. ¿Está? Simplemente Sí, está. por eso. Sí. ¿Estamos? Gracias, profe. Muy bien. Profe, Sí, escucho. yo no entendí por qué el límite es igual a 0 si está elevado a la n. Ahí abajo, a la derecha. ¿Acá? Sí. Porque fíjate, vuelvo a repetir, ¿de qué partimos nosotros? Partimos que la serie converge para un x igual a x sub 1 distinto de x sub 0. ¿Es así o no? Sí. ¿No partimos de esa condición? Sí. Entonces, si vos escribís la serie en función de x sub 1 y yo reemplazo, dije, esto te queda a sub n por x1 menos x sub 0 elevado a la n con n variando de 1 a infinito, y esto se transforma en una serie numérica, porque esto ya es un número. ¿Es así o no? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Y si yo digo que esta serie es convergente, a esta serie numérica convergente, quiere decir que se está cumpliendo la condición necesaria de convergencia. ¿Y cuál es la condición necesaria de convergencia? Que el límite del término general, esto sería tu término general, cuando el número de términos tiende a infinito es igual a 0. 0. Ah, está bien. Después lo que escribí arriba. ¿Estamos? Sí, gracias. Bien. Muy bien. Cumple con la condición necesaria. ¿Para qué tenemos esto? Ustedes dirán, ¿y para qué hizo lo anterior? Bueno, ya vamos a ver. Habíamos visto entonces que, me voy a parar, a ver si, entonces que para x sub 1,
distinto de x sub 0, la serie converge y cumple la condición necesaria. Pero habíamos dicho la definición de que convergía en x sub 1 distinto de x sub 0 si se verificaba que esta diferencia era menor que esta diferencia en valor absoluto. Sí o sí tenía que verificarse esta condición. ¿Por qué? Y porque x0 era el centro de esa serie, converge para un valor x sub 1 distinto de x0, y era sí o sí, convergía en otro valor x1 distinto de x0 si se verificaba que para cualquier x comprendido entre x0 y x1, esa diferencia, esa distancia, era menor que esta otra. Muy bien. Vamos a mirar un poquito esto. Fíjense que estudiamos en análisis 1 y ustedes estudiaron inecuaciones en valor absoluto. Si a ambos miembros de una inecuación yo divido por un mismo valor, la inecuación no se altera, es decir, el signo permanece. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir ambos miembros de la igualdad por x1 menos x0. Pero al dividir por esta misma expresión, ¿esto es igual a cuánto? A 1. Eso es igual a 1. Perfecto. Perfecto. Quiere decir entonces que, como esto es un cociente, ese cociente x menos x0 sobre x1 menos x0 es menor que 1. Porque esto es exactamente 1. Pero fíjense, si yo a este cociente llamo R, este cociente es menor que 1. ¿Es así o no? Y fíjense, ¿qué pasa si ese cociente ahora es menor que 1? Bueno, voy a volver entonces a esta expresión de la cual estábamos partiendo, que era esta. Era esta que teníamos aquí. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros miramos, porque ustedes dijeron, ¿y para qué hizo lo anterior? Volvemos a esta expresión original. Valor absoluto de A sub n multiplicado por x1 menos x sub 0 a la n y x menos x0 sobre x1 menos x0 todo elevado a la n. Ya voy a borrar esto. Bueno, vamos a mirar un poquito ahora esta expresión. Esto que tengo aquí, ¿dónde lo hemos analizado? Esto no es exactamente lo mismo que escriba a sub n por x1 menos x sub 0 todo elevado a la n. ¿No es lo mismo? Sí, lo mismo, profe. ¿Y esto no era una serie numérica que era convergente? Que lo demostramos anteriormente. Esto no era una serie numérica que como convergía en x1 se cumplía la condición del límite, que su límite era igual a 0. ¿No demostramos eso arriba? Sí, profe. Por lo tanto, fíjense entonces que esto, como es una serie numérica, habíamos visto que en valor absoluto era menor que un cierto número positivo. Ah, ¿es así o no? Esto no era lo que habíamos demostrado, la función menos su límite no era menor que un cierto número positivo. Sí, profe. Por lo tanto, toda esta primera parte es menor que A. Y esto que tengo aquí en valor absoluto elevado a la n, esto que está aquí, ¿no es esto nada más a lo que yo llamé R? X menos X sub 0 sobre X1 menos X0. ¿Esto no es R? Sí. ¿Esto no es lo que yo llamé R? Por lo tanto, entonces, si le elevo a la n, esto es lo mismo que diga n elevado a la, r elevado a la n. Acá.
Yo llamé R, pero acá como está elevado a la n, entonces será R elevado a la n. Muy bien, miramos ahora